Cosas de la vida. Había una vez un jubilado que tenía un jardín en Lanús. Había sido jefe de personal en una empresa del Estado. Su jardín era la admiración y la envidia de todo Lanús. Es una zona que, como se sabe, carece de agua cada 2 por 3. El vecindario redacta notas de protesta y el primero en firmarlas ha sido siempre el jubilado del jardín. Lo habitual era que llegara el vecino más amigo de pleitos con su documento en la mano y lo encontrara doblado bajo los rosales o cubriendo los senderos con guijarros blancos o pasando el rastrillo por un círculo de césped que parecía, digamos, una esmeralda. Hormiguicidas, abonos y herramientas se veían en el verdoso ambiente creado por una chapa de fibra. Y allí de pie, sin quitarse casi el sombrero de paja ni sacudirse el barro de los dedos, el jubilado echaba su firma, que era una rúbrica sola, tanto había firmado en tiempos de su jefatura. Una mañana despertó, echó de menos el aroma de su jardín. Llovía. Tampoco el agradable pin-pin del agua sonaba en su ventana. Salió inquieto. Se encontró en pleno mar. Un oleaje verde amacaba el jardín. Un ventarrón había volteado el espantapájaros. Cayó al suelo. Cuando recobró fuerzas levantó la cara. Volvió a verse navegando en el mar. Volvió a caer postrado. Notó, una de las veces que se incorporó, que la espuma salpicaba los jazmines de su verja coquetamente pintada de blanco. Desesperado, buscó una lona que tenía en previsión de granizos e intentó cubrirlos. Era difícil. Avanzó dando bandazos, aferrándose a la pequeña verja, nunca pensada para servir de borda. Ató la lona a ella y en unos piquetes de madera que clavó en la tierra. Trabajó con devoción, con rabia. Mareado, empapado, pensó darse una ducha tibia, pero se le ocurrió que el agua de su tanque era limitada. La necesitaría para sus plantas, para beber. Tonterías. Soñaba. Se echó sobre la cama cerrando los ojos. Soñó que estaba en su despacho, un sueño frecuente en él. Un empleado pedía licencia, su mujer moría. 48 horas concedía. El empleado se iba, lágrimas de impotencia salpicando los vidrios de sus anteojos. Estas lágrimas caían sobre la cara del jefe de personal. No, no eran lágrimas. El viento había cambiado y un vaho se condensaba sobre el vidrio abierto de la ventana, cayendo luego en gotas sobre él. Se incorporó. Era cierto, pues, aquello bailaba. Sosteniéndose contra las paredes, salió. Era cierto. El jardín, virando lentamente, cambiaba de rumbo. Ponía proa a una inmensidad igual a la inmensidad que lo rodeaba en todos lados. Los rosales inclinaban sus mofletes como pidiendo ayuda. Los lavó con agua dulce, sollozándoles al oído. Pero tenía hambre. Acudió a la despensa. Contenía café soluble y bastantes latas de lengua, caballa, leche en polvo. Detestaba aquello. Eran regalo de su hermana, casada con un empleado de frigorífico. Porque como se lo hizo bien presente la mañana que llegó, cargada, sofocada y con las marcas de la soga en las manos, antes de regalar hay que informarse sobre los gustos del prójimo. Él adhería a los principios del vegetarianismo, con una apertura hacia el yogur y los quesos sin sal. Pero la hermana dejó su paquete. Latas. ¿Y cómo le servían ahora? Gimió abriendo una. ¿Cuánto tiempo duraría aquello? ¿O estaba loco? Creería solamente encontrarse en el mar mientras sus vecinos lo miraban compadecidos por encima de la veda. Era fácil suponer sus conjeturas. Tantas horas al sol, dedicado a las plantas. ¿O estaría en un manicomio alucinado? Las gotas que había creído recibir, ¿eran inyecciones? Fuera lo que fuese, aquí estaba. Por las ventanas veía el mar, verde, centelleante ahora que había salido el sol. El sol. Se levantó a mirar su césped, esmeraldino aún y fresco. ¿Hasta cuándo? La desesperación lo hizo prorrumpir en alaridos. Al atardecer tomó el diario que leía la víspera.
Fútbol, cine, historietas. Qué lejano todo. Anotó la fecha. Hizo un almanaque en la última página de un catálogo de semillería. Solo quedaba ponerse a dormir. La noche había caído. Afuera, aquel rumor. Adentro, el balanceo. Siguieron días, noches, mañanas. Primeros en morir fueron los claveles. Temblando se secaron, marrones. Las rosas vieron volar sus pétalos sobre el desierto. Después los tallos se enroscaron en espirales. El césped murió a manchas. Un círculo de tierra quedó pelado con unas pajas. Volaron también. La verja, la lona y los jazmines con un crujido cayeron pesadamente al mar. El jubilado había hecho algunos intentos para distraerse. Prendió el televisor, pero transmitía unos trazos ondulados que le recordaban demasiado las ondulaciones circundantes. Anotó cada día en su almanaque. Examinó el tanque de agua. Maldijo ser habitante de Lanús Oeste. Las carencias habituales de agua se reflejaban en 3/4 de tanque vacío. El terror de la sed empezó a obsesionarlo. Para buscar algún aspecto positivo en su situación, se dijo que el tiempo estaba parejo y que las olas lo conducirían a algún lado. Pero vino la calma. De las angustias de la calma se ha escrito demasiado bien. El perder la esperanza de puerto, el agotar víveres y agua, el fosforecer de presencias extrañas, la agonía. Un sudor corría por la calva del jubilado en su jardín destruido. Había recogido los guijarros blancos en 2 macetas que guardaba en la cocina, pero el diseño de los canteros se notaba como una risa sin dientes. Al 10º día de calma, un estrépito puso en marcha el jardín. El mar se precipitaba hacia adelante. Era un derrumbe. El final, pensó, aferrándose al tronco seco de un arbusto. Como en un rapto recordó un programa de televisión. El ganador, niño prodigio, había dicho que los antiguos creían en un mundo plano con una catarata en el borde. El conductor le dio un premio y todos reían a costa de los antiguos. Aquí estamos, se dijo, arrastrado con casa y con jardín hacia el fondo. Los mantuvo una corriente circular mientras el mar entero hacía un ruido de regurgitación. Un monstruo apareció. Inmenso bienestar respiraban sus escamas chorreantes, su cabeza que rozaba las bajas nubes de tempestad. De la boca le colgaban vegetaciones flácidas. El miedo no se puede imaginar. Del miedo que sintió solo diré como muerto, sin pulso, en el suelo. Una imagen le cruzaba la mente. Había visto la foto de un choque de trenes precisamente en la línea de Lanús. Uno estaba vertical. Vertical, como 100 trenes. La serpiente marina sacó al aire su cuerpo y gozó la vista del mar interminable. Esa vista le dio ganas de moverse. No vio el chalet demasiado cercano y algo atrás. Estaba ahíta, además. Partes de su cuerpo emergieron mientras se alejaba y hundía otras ondulando, y el jubilado, su jardín y su casa giraban en los remolinos hasta sentir escindidos los átomos del ser. Esto pasó el 30º día de navegación. Por entonces decidió preservar los vidrios de las ventanas. Una rotura sería grave. La casa era su refugio. Cerró los postigos y se acostumbró a andar a oscuras por el interior. Era un alivio. El sol golpeaba con su masa el jardín. Vestido de pies a cabeza, con sombrero y guantes de jardinero para no ver su carne reducida a jirones, intentó pescar. La falta de verja lo había vuelto tarea peligrosa. Se ataba a la canilla del césped con un trozo de conserva como cebo. Pasó días fabricándose anzuelos. Descubrió que a veces pescaba. Se prometió comer de eso, fuera lo que fuese. Si pasaba un día entero sin pesca, abriría una lata. Debe decirse que sobre el jardín rampaban y palpitaban toda clase de seres lanzados por las olas o por la iniciativa personal. Le evitaban la fatiga de pescar. Los echaba en una cazuela. Algunos le procuraron erupciones terribles en la piel, otros dispepsia, otros nada. Temiendo por su combustible, cocinaba varios platos por vez en el horno.
Se acostumbró a la sopa fría. Pero la comida marítima da sed. Su mayor angustia era el descenso de la provisión de agua. Un día, 2 aves marinas se pararon en la antena de televisión. Por atavismo las insultó agitando los brazos, que se alejaran de sus sembrados. En pleno ademán quedó quieto. Ave significa tierra. ¡Tierra!, gritó posternándose con la voz quebrada en 1000 variantes. No había tierra a la vista. Las aves eran de un desconocido rojo oscuro, pero no lo notó. Viendo que su alaraca las movía a retirarse, suplicó: «Quédense». Debió verlas alejar pausadas hacia el este. En el este fijó los ojos. Pasó la mañana inútilmente. Mejor carecer de esperanza que ganarla y perderla. Entró en la casa y lloró echado sobre la cama. A la tarde volvió a mirar. Creyó morir. Se mojó la cabeza. Vio algo como una montaña. ¿Y si navegando sin rumbo impuesto por él pasaran lejos? Pero se acercaba. Hacia el crepúsculo, la luz rasante daba en un peñón rojo negruzco como un coágulo de sangre. La espuma se revolvía en las rompientes. Ninguna visión, ningún rumor humanos salían de él. Bien mirado parecía moverse, como una rata muerta cubierta de moscas. Las aves marinas lo revestían. Sus graznidos parecían la voz de aquella piedra. El jubilado cayó de rodillas, alzó los brazos hacia el peñón, clamó. Buscó una sábana y la zarandeó frenético, pidiendo auxilio. Nada. Es decir, sí. A medida que el sol desaparecía, la peña pareció formada por caras enormes, tal como viera en el cine las de unos próceres norteamericanos tallados en la montaña. En el cine le habían parecido magníficas. Aquí no. Tal vez por las deposiciones de las aves o por la niebla de la rompiente, aquellos rostros de hombres y mujeres parecían o bien resfriados, con hilos cayendo de las narices, o llorosos, o babeando. Gritó hasta perder la voz, la fuerza, la vida. Cuando se puso el sol, le entró el terror. Pese a la inquietud por los escollos, se encerró en la casa. ¿Qué hacer? No dormir. Buscó unas revistas que tenía debajo de la cama. En Lanús, su vecino de la izquierda, un pobrete que se contentaba con geranios en macetas, pertenecía a una secta protestante. A menudo charlaba por encima de la verja alabándole el jardín, pero sus intenciones eran proselitistas. Una vez por mes, al despedirse, sacaba una publicación debajo del brazo y decía: «Tal vez esto lo entretenga». Eso bastaba para sacarlo de quicio. Pero como quien anda con abono y fosfatos necesita tener papeles a mano, guardaba las revistas. Cuando tenía que envolver desperdicios, las usaba, con la satisfacción de que el vecino alguna vez podía ver sus páginas en el tacho de basura. ¿Qué hacer esta noche? Trató de concentrarse en la sección humorística, un humor sano. Nada basado en alcoholismo o adulterios, casi siempre a propósito de perros o de gatos. Imposible entenderlo. Con el peñón de color coágulo, las rompientes, las aves, las caras, cercanos en la noche. Se asomó. Trató de ver algo, de oír el ruido de los acantilados. Nada.